Un saludo a cuantos me escucháis a través de Radio Anglicana. Esto es En la historia de la Reforma, Juan de Valdés, capítulo 4. Hoy el tema propuesto es la primera consideración. Nos habíamos quedado con Juan de Valdés en Nápoles, amigo de el cardenal Hércules Gonzaga, un personaje muy unido a todo lo que era el Renacimiento italiano y al ansia que tenían ciertos eclesiásticos de una reforma radical. Aunque su desembarcar, como vimos, en el cardenalato había sido un tanto peculiar, puesto que su madre, que era muy rica, le compró el capelo cardenalicio, él era un hombre que atesoraba en su cultura todo lo que eran las nuevas ideas renacentistas y humanistas que había conocido y había aprendido en la Universidad de Bolonia. Agrupados en torno a Juan de Valdés, muchas veces en la casa de Hércules Gonzaga, en el patio, se juntaban un grupo de mujeres y de hombres, porque también había mujeres, que iremos relatando a lo largo de lo que va a ser el desarrollo del apartado, digamos, de Juan de Valdés. Las iremos conociendo, muy interesantes. Entre ellas, mira, os doy un adelanto. Entre las que se juntaban a escuchar a Juan de Valdés estaba la mujer la que se consideraba mujer más guapa que había en el mundo, tanto que los piratas del Imperio Otomano invadieron su ciudad para rescatarla y llevársela como presente al sultán del Imperio Otomano. O sea que no os cuento más, porque todo esto lo iremos viendo y viviendo, porque en el fondo el recordar la historia de la Reforma es vivirla. Como os digo, se juntaban muchas veces en casa de Hércules Gonzaga, en un patio. Más o menos el enclave está situado en una de las laderas de la ciudad de Nápoles, con una vista incomparable del mar Mediterráneo, y allí algunos jueves y ciertos domingos se juntaban a meditar y a oír, primero, muchas lecturas reformadas que no se podían oír, temas de Lutero y temas de otros reformados de la zona norte de Europa, y luego la consideración que les había preparado, como os digo, Juan de Valdés, que a veces la traía, él la leía entera, y otras veces ya la habían repartido entre las personas que formaban el círculo y la iban leyendo. Diréis, qué curioso, un domingo, no era el día del Señor, y no, el ritmo de misas y de todas estas cosas eran muy diferentes. Y a muchos, por ejemplo, el cardenal Hércules Gonzaga no decía misa, le decían la misa, tenía un capellán que era el que le decía, y él asistía y oía la misa. Esto de oír la misa viene de esa época. Otra cosa, hay cosas curiosísimas de aquellos momentos litúrgicos. Por ejemplo, en una misa no se predicaba todo lo que ahora es la centralidad en la homilía y en la fe. No, únicamente en las iglesias se predicaban en Cuaresma, y se traía normalmente un predicador de fuera que daba todo lo que era el ciclo cuaresmal. Ahí sí que se buscaba una persona que fuera impactante. Por ejemplo, en Florencia, estamos en Nápoles, pero saltando al norte, si nos fuéramos a Florencia, los mayores escándalos y el mayor esfuerzo de conversión que hubo en Florencia fue a través de las predicaciones de Savonarola, que era un dominico, que las hacía en Cuaresma. Entonces la gente, pues lo que hacía era leer, las personas lo que hacía era leer en su casa lo que les llegaba y hablar con eclesiásticos pues de temas que les preocupaban, temas muchas veces espirituales. Luego estaba, claro, este momento todavía en lo que era la parte católico-romana,
estaba todavía impregnado por lo que era la dirección espiritual y la confesión. Esos deleites que obtenían los confesores, que daban grandes reprimendas a las señoras lascivas y a los hombres pecaminosos, era algo que formaba parte de lo que era la iglesia de entonces. Así que lo que hacían estos personajes era, pues, de alguna manera como bastante extraño, que era juntarse a meditar y juntarse a oír cosas que no habían oído muchas veces nunca. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas, y ya para centrar un poco en el tema espiritual, ya que solo vais a pensar, yo os doy historia, os suelto muchos nombres y un rollazo, como decimos aquí, pues os voy a leer la primera consideración, la número 1, de Juan de Valdés. La he pasado, tiene todo su valor si la leéis en castellano antiguo, pero tienes que ser un gran profesor de literatura para apreciar los giros. Entonces he buscado una versión que ya esté actualizada al castellano actual para que la podamos entender mejor. Así que vamos adelante. Consideración número 1 de Juan de Valdés. ¿Cómo se ha de entender que las personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios? Muchas veces he querido entender en qué consiste lo que dice la Sagrada Escritura, que los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y en todo lo que he intentado comprender en la lectura, no he entendido mucho. Unas veces porque me llevaba a una confusión, a otras veces porque no lograba entender. Hasta que con esta consideración creo haberlo comprendido, o al menos haberlo comenzado a entender. Y todo lo que no alcance a comprender, me lo dará el mismo Dios que me ha dado todo lo que poseo. La imagen y semejanza de Dios, entiendo, consiste en que en su propio ser lo es, en cuanto es impasible, inmortal, benigno, misericordioso, justo, fiel y verdadero. Con estas cualidades y con estas perfecciones, entiendo que Dios creó al ser humano en el paraíso terrestre, donde antes de desobedecer a Dios era también impasible, inmortal, benigno, misericordioso, justo, fiel y verdadero. El ser imagen y semejanza de Dios, entiendo que el primer ser creado lo perdió por no obedecer a Dios, y así quedó pasible, mortal, malvado, cruel, impío, infiel y mentiroso. Entiendo por esta consideración, cotejándolo con la Sagrada Escritura, creo que se identifica con lo que leemos en San Pablo, en Efesios 4 y en Colosenses 3. Y tras leerlo me reafirmo y me confirmo en mi consideración. Avanzando en esta idea, entiendo que esta imagen de Dios era la que tenía Cristo antes de morir, porque era benigno, misericordioso, justo, fiel y verdadero. Y en cuanto al alma y al cuerpo después de la resurrección, mantuvo la benignidad, la misericordia, la justicia, la verdad y la fidelidad, a la que unió impasibilidad e inmortalidad. Y junto a esto entiendo que aquellos que son llamados y encuentran con ayuda de Dios la gracia del Evangelio, hacen suya la justicia de Cristo y son incorporados en Cristo, y en la vida presente recobran en parte la imagen de Dios. En lo que corresponde al alma y en la vida eterna recobrarán también la parte que pertenece al cuerpo. Y de esta manera nos veremos todos por Cristo siendo semejantes a Dios como Cristo, cada uno en su grado, Cristo como cabeza y nosotros como miembros. Y verdaderamente será una gran felicidad para todos ver en los seres humanos bondad, misericordia, justicia, fidelidad, verdad, y verlos también impasibles e inmortales. Así los veremos muy semejantes a Dios, y veremos que con esta felicidad en las personas crece la gloria de Dios, crece la de su Hijo, por cuya mediación todos reconocemos haber alcanzado nuestra bienaventuranza, conociendo todos por nuestra cabeza al mismo Jesucristo nuestro Señor.
Este era Juan de Valdés. Estas eran sus emocionantes consideraciones. Esta era el acercar a sus amigos, a sus conocidos, un mensaje de un Cristo bondadoso y de un Padre bondadoso, algo hasta el Renacimiento desconocido. Un Dios que salva por medio de su Hijo y que lo único y lo más importante que pretende es llevarnos todos al cielo. Hasta aquí, en la historia de la Reforma, Juan de Valdés, capítulo 4, la primera consideración. Yo soy Juan Carlos González y un día más agradecer al director de esta radio anglicana, don Noel, el haberme permitido acercaros una parte de la historia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil Android descargando nuestra aplicación en Play Store, Radio Anglicana España. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Sin temor.